Hola, buenas. Mi nombre es Carolina Bertoldi. Soy creadora de Unum, una marca que creé para acompañar al desarrollo de redes conscientes y atendiendo primero lo primero, que es el desarrollo personal, y acompaño emprendedoras y emprendedores en su proceso de vida en esta nueva humanidad que estamos fundando entre todos. En esta ocasión vamos a retomar para quienes ya venían en el Instagram siguiendo las entrevistas, algunas entrevistas que hice en algunas oportunidades. Vamos a retomar por estos lados para seguir dándole voz a personas hermosas con las que tengo el gusto de trabajar, como en este caso mi colega y muy amiga Denise Lara. Bienvenida, amiga. Gracias. Em, Y bueno, ir también enriqueciendo estos espacios para poder compartirles, como les decía, en este caso, por ejemplo, ambas somos coaches, entonces queremos, bueno, traerles un poco de nuestras reflexiones, de nuestras conversaciones, que por lo menos a nosotras nos enriquecen un montón cuando las tenemos entre nosotras. Entonces hemos decidido compartirlo para poder analizar porque para nosotras es muy importante el lenguaje en el hablar. Notamos la importancia que tiene el lenguaje en nuestro cotidiano, en la manera en la que co-creamos nuestro mundo. Entonces, desde ahí, bueno, hemos decidido abrir este espacio para contarles un poquito qué tejemos entre nosotras. Así que hoy vamos a hablar de emociones, pero antes de entrar en el tema y contarles un poquito sobre esto, a mí me encantaría, amiga, que te puedas presentar y traigas bueno, ahí tu perspectiva de esto. Gracias. Bueno, como bien decías, mi nombre es Denise Lara. Soy coach ontológico y también arquitecta y soy creadora de Respira y Transfórmate, un espacio desde el que acompaño procesos de quiebre, pausa y transformación, me gusta decir, y sobre todo acompañando mucho a mujeres en su reconocimiento, en su autorreconocimiento desde un espacio de confianza, de respeto y de liviandad. Así que, bueno, agradecida primero que nada de esta invitación y de largarme a hacer esto, a ser sostenida, a ser encuestada o entrevistada, o como esto de soltar el rol donde siempre tiendo a ser yo la que hace las preguntas y dejarme en un lugar donde otro también me pregunte. Y sobre todo creo que es buenísima esta idea de traernos acá como con nuestras conversaciones que tenemos como colegas del coaching ontológico profesional y también desde este lugar de emprendedoras que estamos siendo y creo que un montón de lo que compartimos también va por ahí, así que me encanta que podamos estar compartiendo este espacio y abriéndolo a los demás. Así que gracias. Sí, claro. Si bien, bueno, le contamos un poco a la gente que si bien nosotras, yo venía ya haciendo estas entrevistas en otro marco, en otro contexto por ahí, igual este espacio particularmente que tenemos con Denu ahora lo venimos pulsando y co-creando hace, recién hablábamos, ¿no? Unos 4 meses. Y bueno, no sé, estamos muy orgullosas porque esto no es que ayer dijimos, che, hagamos esto y lo trajimos acá, sino que tiene nuestro sentir, nuestro observar que queremos compartirles, porque en definitiva es contenido que estamos compartiendo con ustedes porque sentimos que les queremos agregar esto, ¿no? Nuestra mirada, el valor que puede llegar a tener el camino que hemos andado cada una de nosotras. Así que bueno, sin más rodeos ni introducción, vamos a arrancar con el tema de hoy, que es nuestro primer tema así en este formato, y que vamos a hablar de las emociones, ¿no, amiga? Que es un temazo para los coaches, es como medio un eje a la hora de coachar. Las emociones me parece que son la lectura primordial que tenemos junto al lenguaje
de lo que está pasando con nuestro coachee, con la persona que viene a buscar nuestra guía, y es el que las emociones, lo que podemos observar de las emociones son como muy reveladoras, ¿no? Es lo que aparece en el trasfondo de lo que cada uno va diciendo y que nos permite muchas veces desde el observador, ¿no? Porque lo entrenamos esto, entrenamos esta capacidad de observar al otro en que, bueno, está diciendo lo que está diciendo, decimos, nos empezamos a poner un poquito técnica, a mí me encanta, pero estamos diciendo lo que estamos diciendo y a la vez nos está pasando algo con esto que estamos diciendo. Y ese algo que nos está pasando suele ser muy en el cuerpo, solemos llamarlo emoción y si sabemos ver, muchas veces nos trae información de esta persona que podemos devolvérsela, ¿no? Como estoy viendo esto, me está pasando esto con lo que estás diciendo, y entonces siento que las emociones son un acceso que nos permiten como hacer algunas preguntas que nos permitan como desentrañarnos más, ¿no? A veces nos pasa que decimos, bueno, sí, yo voy a hacer esto y tal vez mi corporalidad no me está acompañando. Bueno, estoy comprometida con este proyecto, estoy yendo a materializar esto que hace tanto tiempo que lo vengo viendo y tal vez, no sé, notamos alguna incomodidad o algo ahí que se cierra en el cuerpo y que, y tal vez el cuerpo me está contando algo que está ahí haciendo como alguna resistencia a lo que me está diciendo la persona o que realmente me está revelando lo que le está pasando a ese cuerpo con lo que la persona está diciendo. Entonces desde ahí es muy rico poder preguntar, ¿no? Bueno, a ver, veo tu cuerpo ahí que está como en un cierre, como no está tal vez en una expansión, vos lo registrás, entonces ahí desde devolverle también a la persona esta observación, bueno, siento que aparece mucha riqueza, ¿no? ¿Vos cómo lo vivís, amiga? ¿Cómo te haces de las emociones como herramienta para o intervenir o cómo sentís que fluyen en tus procesos o en los círculos que sostenés, ¿no? Porque también sostenés círculos con mujeres. Bien, creo que nada, desde un principio me preguntaste como, bueno, esto de qué tema querés que hablemos primero, ¿no? Como cuál es el que te gusta más, capaz. Y lo primero que dije fue emociones, porque creo que es un mundo del que no muchos conversan, ¿no? Como que está esto de las emociones negativas y positivas, entonces como esas emociones negativas que no me gusta tal vez conversar y por sobre todo mostrar a otros, como no me gustaría mostrar a otros que soy una persona tal vez con miedo o frustrada o con vergüenza y entonces me pareció súper importante poder traerlo porque siento que justamente en este proceso de lo que venimos co-creando juntas, algo que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho de nuestra forma de vincularnos, es que pudimos mencionar nuestras emociones y muchas veces eso nos ayuda en el vínculo, ¿no? Como decir, che, me está pasando esto, me estoy sintiendo así. Sin embargo, eso yo no podría hacerlo si no tuviera la práctica que vengo practicando ya hace bastante tiempo, como esto que decís de empezar a observar mis emociones, empezar a ver que hay algo en mi cuerpo que pasa, que me está como avisando o dando esta señal, y al mismo tiempo que hay algo que yo me estoy diciendo a mí misma que la genera. Entonces, a la hora de intervenir, y esto que preguntabas, como tanto desde los procesos individuales como desde los procesos grupales, es poder abrirles ese lugar, primero que nada. Poder empezar mencionando nuestras emociones, observando que hay algo en mi cuerpo que me está indicando que esa emoción está ahí, pudiendo registrar el cuerpo, que también muchas veces es un montón. Esto que yo siempre traigo como a mí el camino de la pausa y del autorregistro fue el que me enseñó, el que me mostró
cómo observarme a mí misma. Entonces, partir de esta base de poder mencionar una emoción, de saber que hay algo en mi cuerpo, de saber que hay algo en mi lenguaje y por sobre todo de darme cuenta que desde esa emocionalidad estoy accionando. Entonces, esto que traías recién, no sería lo mismo si yo estoy accionando y haciendo este video con miedo o retraída o como esto que traías un poco del cuerpo, que si yo lo estoy haciendo con ganas de expandir y de compartir y ya todo se siente y se ve diferente también en mi cuerpo. Entonces, creo que eso nos trae muchísimo a la hora en coaching, a la hora de preguntar y que tiene que ver con esto de poder preguntar qué te está pasando, qué te está pasando en el cuerpo o cómo lo estás sintiendo y si le podés poner un nombre a esa emoción, que a veces ni siquiera es importante que el nombre que le pongas sea la emoción correcta, como está bien si digo ansiedad y tengo miedo en realidad, y es como por ahí ni siquiera es tan importante que si está bien o está mal, sino como esta importancia de cómo lo estás sintiendo vos ahora y poder hacer hincapié en validar al otro desde ese lugar, ¿no? De una, y que la persona pueda justamente validar su propio sentir, ¿no? Como nombrarlo, eh, poder decir esto me está pasando, por supuesto. Y quiero traer dos cosas que dijiste, como extraerlas así y ponerlas juntas porque me parecen re valiosas, y también reveladoras en tanto que nos traen información de cómo funciona un poco esto de las emociones, ¿no? Porque se hablaba mucho de las emociones y por ahí aportar a esto bueno, ¿y qué las dispara y cómo influyen? En un momento decías como esto del lenguaje, que el lenguaje muchas veces dispara emociones, ¿no? Y el lenguaje, cuando decimos lenguaje, acá quiero bajarlo como un poquito más a tierra, el lenguaje es cómo me hablo a mí misma, yo a mí misma, como qué me estoy diciendo ante la misma situación, esto que ya venimos practicando y ya, bueno, por lo menos la gente que nos escucha ya lo tiene ejercitado, un poco integrado. Eh, Sabemos que si me estoy diciendo ante la misma situación, eso iba a decir que ya sabemos que no es tanto la situación en sí, sino lo que yo estoy viendo de la situación, esto es el lenguaje, es las palabras o cómo nombro esa situación. Entonces, ante no sé, esto, ante un proyecto que podemos estar encarando, tal vez a alguna persona le resulta, uy, qué excitante, qué bueno, me encanta, me desafía, me gusta, me va a poner a, no sé, a aprender cosas nuevas o me voy a tener que capacitar un poco para poder abordar esto. Y tal vez el mismo proyecto a la otra persona es como, qué miedo, ay, no sé si voy a poder, qué, no sé, me da miedo. Y ahí tal vez me contraigo. Entonces, de vuelta, esto, lo que estamos diciendo es cosas que ya sabemos de cómo interpretamos, y es esto, cómo nombramos las palabras que le ponemos, cómo nos vinculamos con esa situación y fíjate que hasta el cuerpo va cambiando, ¿no? Es como, uy, qué lindo, qué excitante, qué bueno, qué lindo. Ahí ya también voy nombrando algunas emociones, pero es sobre todo lo que me pasa en el cuerpo, ¿no? Como, ah, bueno, qué hermoso. Y, oh, ay, qué miedo. Entonces, de vuelta. Y para ir como resumiendo esta idea, el lenguaje, lo que nombramos, cómo lo nombramos, va a influir un montón en relación a lo que voy a sentir en relación a este proyecto. Excitación, alegría, incertidumbre, pero de esta que me hace moverme. Y lo conecto con esto otro que vos dijiste, que es, bueno, estas emociones, mm, este cóctel químico que tengo andando por el cuerpo, me va a llevar a predisponerme a tomar ciertas acciones, ¿no? Porque si estoy como contenta, alegre, así como, ah, sí, vamos a por ello, probablemente me siente en la primera reunión o me ponga a investigar un poco sobre el tema y voy a generar algunas cosas que si estoy con miedo probablemente sean diferentes. Entonces, en coaching ontológico decimos que el lenguaje
tiene influencia sobre lo que sentimos y lo que sentimos, el mundo emocional sumado a la perspectiva que estoy teniendo de la vida, nos abre cierta gama de posibilidades de acción, ¿no? Entonces estamos más predispuestas a, mm, a aportar, a sumar sobre algo que vi, que investigué, a proponer y crear un poco el juego, o tal vez estoy un poquito más receptiva, más, bueno, a ver viendo cómo es esto, a ver como que me entero un poquito hasta poder tomar acción, porque necesito primero sentirme como a salvo o subirme a bordo. Entonces, bueno, ahí hilando como un primer bosquejo. Me, ¿Algo para agregar sobre esto? Porque tengo preguntas, amiga. Yo te quisiera hacer alguna me pregunta, encanta, me Fabi, encanta. pero no sé, tal vez Antes, tenés algo que quieras. Antes Sí, de ir a por las preguntas, me gustaría, como para bajar un poco más esto que estabas trayendo del lenguaje, y es un poco esa historia que me estoy contando sobre lo que está pasando. Y me encanta esta declaración de diferenciar como ante una situación, tal vez personas distintas o incluso la misma persona en momentos distintos puede estar contándose una historia diferente. Y como eso, decías, me abre distintas posibilidades, cuando incluso esas posibilidades pueden ser eh, congelarme porque tengo miedo y no hacer lo que quiero hacer, ¿no? Como dentro de ese me abre posibilidades distintas, pueden ser, digo, como son posibilidades que me pueden eh, abrir diferentes caminos, ya sea como de accionar hacia ese lugar donde quiero ir, como de no poder accionar cuando, por ejemplo, puedo estar en una emoción de miedo, ¿no? claro. O incluso en el ejemplo que yo traía, rebotar el proyecto. Tal vez me da tanto miedo que decimos en coaching, nos cerramos las posibilidades de participar. Tal vez es como que decimos, bueno, no estoy para esto, me conversé el miedo, decimos. Estamos acá como revelando cuál es el background de nuestra propia forma de hablar, ¿no? Pareciera, a veces tengo la sensación como que siento que los coaches hablamos como medio en código, medio difícil, pero es porque hay un matiz en el lenguaje que me parece súper importante como traer, ¿no? Como lo hacemos porque hay un jugo ahí bueno, que puede ser muy, muy valioso entrar ahí, ¿no? Porque el lenguaje, mientras más variado es y más rico es, nos trae más posibilidades de entrar en la gama, como en las pequeñas sutilezas, ¿no? Sí, y Bueno, en amiga. cambiar ese observador que estamos siendo, ¿no? Cómo esos matices nos pueden abrir perspectivas. Así que vamos a por las preguntas. Vamos, vamos. Yo quiero saber en lo que venís trabajando con las personas que has venido facilitando, o bien en los grupos, o bien en los acompañamientos que hagas individualmente, o sea, cómo, ponele que vos ves, este ejemplo que decíamos al principio, ¿no? Ves a la persona que tal vez su cuerpo está como gritando algo y tal vez la persona no lo registra del todo o tal vez crees o interpretas que no se ha dado cuenta o tal vez incluso hasta chequearlo. ¿Cómo haces por ahí para traer esta emoción y ponerla sobre la mesa? Si es que consideras, o sea, no sé si consideras como desde tu perspectiva como algo a hacer, pero ¿cómo lo haces en el caso de que así fuera? A mí me ayuda mucho cuando yo observo algo distinto en lo que están diciendo, que en lo que están mostrando, tal vez con el cuerpo, atraer esa, bueno, qué está pasando con tu cuerpo que está actuando de esta manera y si es coherente o no con esto que estás mencionando desde la palabra o esta historia que a veces estás contando o que nos estamos contando cuando se trata más de nivel grupal. Y me ayuda mucho el desglose de preguntas que traemos desde el lenguaje, que tiene que ver con la historia que me estoy contando, que tiene que ver con lo que puedo registrar en mi cuerpo de eso y que tiene que ver también
las opiniones que estoy teniendo sobre eso que está sucediendo. Entonces, en el caso ¿Lo es, podrías, lo podrías explicar en un ejemplo? bien, en el caso, por ejemplo, de bueno, no sé si traer el miedo, que me parece que es como lo más fácil, gráfico, que a muchos les puede haber pasado, que tiene que ver como con esto de achicarnos o paralizarnos. Entonces, como poder identificar que en el caso, no sé, por ejemplo, yo trabajo con muchas mujeres emprendedoras y una temática muy común es esto de mostrarme. Me quiero mostrar, quiero mostrarle al mundo lo que hago, quiero ofrecerle al mundo este don que tengo al servicio, y digo, ya sea desde un producto, desde un servicio mismo, y a la vez como que estoy chiquitita o escondiéndome, o entonces es como a veces el relato es de esto, quiero salir al mundo, ¿qué pasa que no me compran? ¿Qué pasa que no estoy vendiendo? Y a la vez estoy en ciertas situaciones como escondiéndome o dejando de mostrarme, o a la vez mismo procrastinando eso que es el mostrarme para mí, que puede ser desde una publicación de Instagram hasta una invitación por WhatsApp o algo personal, ¿no? Pero entonces en ese caso tiene que ver con decir esto, ¿no? Como estas acciones del lenguaje donde digo quiero mostrarme versus la realidad donde no me termino mostrando o termino procrastinando ese mostrar, ofrecer o vender, ¿no? Y, y es ahí donde darnos cuenta esa incoherencia, llamémosle en este caso, nos puede traer muchísima incomodidad. Y es como darme cuenta de que sí, estoy diciendo que quiero hacer esto y en verdad después hay un miedo que está operando como tal vez a un nivel un poquito más inconsciente y, y mismo me ha pasado como en esto de darme cuenta, frustrarme porque eso que estoy deseando y me estoy contando y estoy diciendo y planificando no lo cumplo, y terminar en un punto más profundo dándome cuenta que en verdad me está dando miedo hacerlo y por eso no lo estoy haciendo y por eso no se están cumpliendo los tiempos y demás. Y, y poder observar todo esto, poder mencionarlo, poder ponerlo en palabras y traerlo así como sobre la mesa, digamos, trae muchísima posibilidad. Cuando a mí me pasa esto, ¿no? Cuando las personas logran ver esto, se les cambia la cara, se les cambia la forma, se les cambia todo, porque pueden ver que están operando desde ese lugar. Y eso ya nos trae posibilidad. Sí, 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 sí. Me surge por ahí como el nombrar, como, digo como facilitadoras, ¿no? Como nombrar lo que estoy viendo, ¿no? Por ahí también muchas veces mm, me ha pasado de que tal vez estoy viendo algo en la persona que no sé qué es, no, o sea, no sé qué emoción puede estar habitando la persona. Y entonces simplemente tal vez es como, che, estoy notando que, no sé, tenés el cuerpo cerrado, que estás como ahí como que entraste tal vez en alguna melancolía, puedo como nombrar alguna emoción que la pueda asociar. Y me parece que ahí ya el hecho de nombrar lo que está pasando con el cuerpo del otro le da la posibilidad al otro de observar. No es como, ah, mi cuerpo, así. Y ahí en ese entrar, me parece que la persona va generando un registro que puede estar acostumbrada o no a hacer ese registro, pero ya el hecho de que estemos nombrando algo que está pasando con su cuerpo, que estamos viendo que está pasando con su cuerpo, la persona puede como, me parece que es un acceso muy simple para que
pueda como entrar y chequear, ¿no? Bueno, a ver qué está pasando, estoy sintiendo esto, ah, sí, mi pierna la tengo tensada hace como media hora y no me había dado cuenta. Y creo que ahí aparece ahí es donde siento que el coaching, decimos nosotros que empodera mucho, que en realidad, si yo siempre digo que nosotros ni el coaching empodera a nadie, sino que cada uno se empodera, pero ahí es donde siento que podemos generar un espacio que con una pregunta y un silencio adecuado, ya la persona tuvo un registro interno, se fijó cómo se sintió, podrá, como decías vos, podrá ponerle un nombre o no a esa emoción, pero ya ese registro en relación a lo que venía diciendo, creo que genera como puentes, ¿no? Puentes de conexión interna de lo que estoy pensando, cómo me tiene eso que estoy pensando. Sí. Y en relación a esto, te quería preguntar sobre, porque trajiste la frustración ahí. No sé si, también trajiste el miedo. Yo te hago la pregunta y vos decime desde qué, ahí, desde como, de dónde se te viene más responderla. Pero en estos círculos que facilitas, amiga, ¿ves como o miedos o frustraciones que se repiten, como que las ves en consistencia, decir, ah, bueno, entre las emprendedoras que por lo menos están en tus círculos, ¿se repite algún tipo de miedo o alguna frustración en particular? Mm. Veo mucho de las dos. Creo que el miedo, la frustración como tope y abajo de eso, la vergüenza y la culpa son las cuatro emociones, te diría que más presentes están en los espacios que yo facilito o en las mujeres que he acompañado. Y me pasa mucho, por ejemplo, yo también trabajo con la planificación y me pasa mucho esto de planifico y después no me cumplo, ¿no? Muchas, esto de quiero lograr mis objetivos y poder tenerlos súper claro, planificar formas de lograrlos y después no cumplir con las acciones que planifico. Y es esto de una expectativa que tengo, algo que quiero lograr y a su vez estas acciones que no termino concretando, aparece la frustración, ¿no? Una perspectiva, una expectativa versus una realidad diferente. Y esto que decía, muchas veces aparece desde este lugar, desde que estas acciones tienen que ver con mostrar hacia afuera, hacia los otros, al qué dirán todos los demás sobre esto que estoy haciendo, y termina teniendo que ver también con el miedo. Entonces también creo que es importante poder mencionar esto de que las emociones nunca es como una sola emoción operando ahí y nada más, ¿no? Como que también se van tocando y se van mezclando. Y creo que esto que sucede como también eh, al indagarlo yo en las sesiones o en los espacios, tienen mucho que ver con esta creencia de que puedo lograr todo ya o de que puedo hacer todo ya, muchas veces sin tener en cuenta ciertos tiempos, ciertos ritmos más orgánicos, más cíclicos, más respondientes a la naturaleza, y no tanto a estas creencias que son como creadas por el ser humano, por lo que vemos tal vez en las redes, por lo que consumimos o por cómo es esta cultura de hoy en día y de todo ya fácil, rápido y demás. Entonces, creo que aparece muchísimo esa frustración a la hora de, bueno, no me cumplí, no terminé cumpliéndome. Y ahí aparecen nuevos mundos para indagar también y profundizar en. Bueno, es que justamente me surgía como si ves que esto se repite y por ese motivo, ¿no? Porque me parece que también, como, no sé, la frustración, el miedo, cualquiera, la alegría también podemos traer nosotras porque a veces nos centramos en algunas emociones o cuestiones que pueden generar como una traba interna, ¿no?
Normalmente la alegría, la excitación, la euforia nos predisponen mucho a las acciones que queremos para lo que queremos lograr. Entonces por ahí por eso no las abordamos tanto. Sin embargo, funciona igual para todos los mundos emocionales. Pero bueno, me llama la atención esto que decís. En general te pasa que aparece, por ejemplo, la frustración con esto de ponerse límites y que en general vos ves que tiene que ver con una diferencia de la expectativa con lo que realmente la persona puede hacer, ¿no? Entonces, en estos como casos, por decirlo, o me imagino que esto tiene que ver con lo que se circula en la palabra de los círculos, justamente. ¿Podrías como tirar un tip ahí bueno, qué hacer, ¿no? Porque si nos estamos poniendo metas que parece que son, no sé, irreales o son muy exigentes, me parece que puede aparecer la exigencia ahí, ¿qué podemos hacer en ese caso específico, ¿no? Porque, eso iba a decir, que por ahí la frustración puede aparecer por un montón de cosas, pero bueno, si vos estás viendo esto, ¿qué le podés decir a esas emprendedoras o emprendedores que con esta fijación de metas, con estas expectativas, qué tips podrías brindar? Lo que a mí más me funciona y que utilizo en las sesiones, en la planificación y en todos los espacios que brindo, es, perdón, es esto de observar el recorrido. Entonces, frente a un momento X en el que yo me propuse hacer esto que tengo expectativa de lograr, y en el que yo dije, bueno, lo voy a medir de tal manera, como me voy a dar cuenta que lo logré porque sucedió tal cosa, ¿no? Entonces es como cuando llego a ese momento y si no lo he logrado, que generalmente es cuando aparece esa frustración, es ponerme a revisar qué pasó en ese camino recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice desde que me propuse esto hasta que lo iba a lograr o no? Y poder tener estos espacios, estos momentos, estas pausas de reflexionar sobre eso, ¿no? Como no es solo, me ha pasado también en sesiones de traer como, bueno, no me voy a comprometer más conmigo, así no me dejo de, así no me, si no me cumplo, no me enojo y no me pasa nada, ¿no? Eliminamos el problema de raíz. Directamente no me pongo objetivos, no me comprometo con nada y elimino la frustración de raíz. Es buena, es Y una que fluya, y posibilidad. que fluya, Y que fluya. soltar Ya y fue que confiar. fluya. Que la vida me lleve. Y digo, no que nos reímos porque es súper válido poder mirarlo desde ese lugar y traerlo desde ese lugar. Sin embargo, me parece mucho más rico poder decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese recorrido? Y cuando digo qué fue lo que pasó, es observar ese camino recorrido y poder observar que si no logré eso que me había propuesto, ¿qué estuve haciendo en lugar? Capaz me propuse hacer algo que llevaba más tiempo del que yo me había propuesto, entonces capaz lo que necesito es solamente más tiempo. Capaz me propuse hacer algo que no era posible para mí lograr. Entonces poder ir revisando cuáles fueron los pasos que di, qué fue lo que sí hice o qué fue lo que estuve haciendo en lugar de estar dando esos pasos que necesitaba para llegar a ese objetivo y poder indagar ahí desde una mirada de más reconocimiento, ¿no? Como, bueno, eh, hay algo que sucedió en ese camino y generalmente sucede mucho esto de, bueno, darse cuenta que en realidad hicieron un montón y que muy probablemente se habían propuesto un objetivo mucho más cerca de lo que se podía llevar a cabo o que necesitaban tal vez más tiempo para llevarlo a cabo, pero es como esto de darme cuenta de que, entonces voy bien. O sea, como el darse cuenta termina siendo ese, ¿no? Entonces voy bien por el camino que vengo haciendo. Lo que pasa es que me venía contando esta historia de que no lo estoy haciendo lo suficientemente rápido o de que tal vez me estoy comparando con los tiempos de una persona experta en esto. Entonces capaz
no sé, quería hacer contenido, 3 contenidos todas las semanas en Instagram. Y de repente nunca habías hecho un contenido en Instagram, entonces te empezaste a topar con un montón de cosas que no tenían nada que ver con que vos podías o no podías cumplir ese objetivo, sino que tenían que ver con que tenías que hacer otro aprendizaje antes para poder hacer, no sé, 3 contenidos por semana en Instagram, ¿no? Entonces, como lo que te invito a practicar si estás en esta frustración es poder observar qué fue eso que sucedió en el camino recorrido y muy probablemente te des cuenta que las cosas significativas para vos, que tienen valor para vos, hay algo que ha estado ahí presente, y digo, o porque el valor se lo has dado a otra cosa que verdaderamente era más importante que ese objetivo que tenías, o que las cosas que estuviste haciendo tienen un valor más grande que ese objetivo que tenías. Qué importante, sí. Bueno, lo habíamos estado hablando, ¿no? Lo del reconocimiento, un poco ahí traerlo. A mí es algo que me hace mucho sentido también, esto de pararse a mirar un poco el recorrido de lo que hemos venido haciendo. De hecho, que lo estuvimos haciendo hace muy poquito con Denu, de estar ahí como habitando cada paso y mirándolo con mucho amor también. Y bueno, también como detectar también cuáles son, de vuelta, acá los matices de lo que a cada uno le puede llegar a disparar. Por ejemplo, no sé, en el caso de la frustración o qué es lo que sucedió, porque también puede ser una cuestión de ajuste de objetivos. Ah, bueno, me doy cuenta que mi capacidad de operar pasa por acá, entonces por ahí el recurso puede pasar por eso, ajustar para la próxima los objetivos, o tal vez, no sé, tenga que ver con el compromiso. Y bueno, sí, lo puse, pero no estaba tan comprometida y me quedé mirando en la vereda a alguien y no me puse a hacer lo que dije que iba a hacer. Y creo que son todas variables, todas posibilidades y habrán más. Sí me parece que acá es como eh, esto, y que esto es también como muy propio del coaching, la posibilidad de que la persona de vuelta pueda hacer como el insight y desde dónde está surgiendo, ¿no? Como dónde está la trampita que me estoy haciendo, qué es lo que necesito como ajustar o chequear o acomodar o hacer entrar en coherencia, bueno, según cómo sea el proceso, ¿no? Eso va a depender como de cada caso. Pero me parece súper valioso como esto, creo que está muy asociado, por lo menos, no sé, estoy pensando como ahora en este momento algunas ideas o ejemplos, pero me parece que el reconocimiento hace que podamos valorar mucho el proceso, el paso a paso y estar habitando mucho el presente, ¿no? Me parece que ayuda a eso, a conectar mucho con el presente, el reconocimiento. Me encanta, amiga. Y también Bueno, ¿cómo estamos añadir, con el tiempo? Bien, también sí, añadir a esto que estabas trayendo, dale, dale. creo que se me fue. Estamos un poquito desfasadas, pero dale, dale, ahora tranqui. A esto que estabas trayendo del reconocimiento y de estar en el presente y de habitar el proceso, ¿no? Como que otra cosa que observo es esto de trabajo con muchas emprendedoras también creativas. Entonces, como muchas veces creemos que cambiando de idea o cambiando lo que estamos haciendo, va a cambiar ese resultado o voy a lograr ese resultado, en lugar de sostener un proceso de aprendizaje para lograr ese resultado, como esta a veces confusión de que quiero lograr ya algo que yo todavía no he aprendido a hacer. Entonces, como ahí hay una invitación muy fuerte a poder habitar los procesos desde cierta incomodidad que eso nos conlleva también, como poder darme cuenta de una frustración.
Es que, bueno, eso era cuando recién decía que estaba como pensando en algunos ejemplos, es esto que estás trayéndome de alguna manera, porque a veces en realidad la frustración, esto puede venir de infinidad de lugares y una puede ser la frustración del proceso de aprendizaje que tal vez en nuestra mente pensamos que ocurre de una manera y en el medio estos montones de posteos que están en internet que nos dicen, ¿no? Lo que pensamos. Es como una personita parada acá, lo que quiere lograr acá y una línea recta, que eso es lo que muchas veces nos imaginamos que va a suceder. Y en realidad empezamos a andar, subimos, bajamos, nos hacemos un rulito, encontramos algún obstáculo, nos ponemos a llorar, hacemos una gestión emocional, entramos en un proceso interno, después volvemos y seguimos. Y me parece que todo ese camino también puede generar, no sé, frustración y que a veces es como, bueno, hay que bancarlo. Como es el ejercicio, ¿no? Es lo mismo que nos pasa en nuestros músculos cuando los ejercitamos. Hay una tensión que se genera, hay un romper las fibras para que eso se vaya fortaleciendo y bueno, a veces genera como estos dolorcitos, ¿no? Que le podemos llamar de muchas maneras, pero creo que es propio de los procesos de aprendizaje, por lo menos de los que hacemos por primera vez. Después creo que cuando los vamos internalizando ya se convierten en hábitos, ¿no? Bueno, y amiga, estamos bien de horario, pero si te parece podemos ir cerrando. Yo tengo como una preguntita más final para hacerte, pero quisiera saber si hay algo que te gustaría agregar para compartir hoy en relación a las emociones en general, si hay algún acceso, alguna anécdota que te acuerdes de alguna conversación que facilitaste o de alguna ronda que quieras traer que para vos ponga en valor o nos aporte desde las emociones. Sí, me pasó una experiencia muy reciente que fuimos a dar un taller en Tupungato a un grupo de mujeres en una asociación. Y para mí lo fantástico de ese espacio de coaching, pero en sí de las emociones, fue cómo a través de esto de observar un camino recorrido, pudieron cambiar de una emocionalidad que venía en la frustración, en la culpa, a una emocionalidad que fue sentirse reseteadas o clarificadas hacia dónde ir. Y qué importante es esto, cómo desde una culpa, una frustración las tenía trabadas y no estaban pudiendo tomar acciones, tener nuevas ideas y tener claro ese camino hacia dónde ir y cómo pudieron cambiar ese lugar. Y eso ya te abre un camino. Entonces fue como lo que traigo como a destacar es esto de cómo cuando intervenimos puede cambiar esa emocionalidad y nos trae algo nuevo hacia dónde ir, que no significa que tengamos que ir rápido y que no significa que tengamos que ir ya, sino que siento desde ese lugar de mayor certeza y que no va a ser lo mismo accionar desde, de nuevo, desde la claridad que desde la culpa. ¿Y podrías como traer como sin por ahí como contar en profundidad, pero cuáles fueron los accesos que permitieron esa transformación emocional? ¿Qué facilitó que eso sucediera? Yo creo que fue de todo un poco, pero fue indagar sobre que esa tal vez culpa, frustración, estaba en un lugar de muchísima exigencia. O sea, era un lugar donde yo tengo que tener un montón, hacer un montón y que todo esté resuelto y tener todo mi tiempo disponible para la asociación, cuando eso no era real ni humanamente posible. Entonces, cuando pudieron achicar la brecha a lo que era posible para ellas hoy y darse cuenta de decir, y capaz tengo que hacer menos o para menos gente y abocarme por otro lado en conseguir a más gente, a más voluntarios para esta asociación, por ejemplo. Em, Sin embargo, poder darse cuenta de que era menos, no más.
que creo que es una tendencia también muy común y que yo la observo mucho, como quiero abarcarlo todo, quiero hacerlo todo y además lograrlo con mi tiempo y mi energía ya. Entonces, como poder correrme de ese lugar y ver qué tiempo, qué energía tengo disponible hoy y desde ahí, qué acción puedo hacer, que es muy distinto. Ujú. Sí, 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 comparto. Y traigo como este, para que no nos vayamos a quedar con una idea de generalización, porque muchas veces nos pasa que decimos, voy a hacer todo esto con mi tiempo, sola, y tal vez nos pasa que lo hacemos porque ese es nuestro mood y nos gusta hacerlo así y estamos en esa. Y sentimos mucha, no sé, vértigo, sentimos adrenalina y nos gusta y nos queremos comer el mundo y estamos como a full. Y entonces desde acá es esto que también traemos como mucho en las prácticas, como este practicar o ejercitar las interpretaciones que tenemos de una misma situación, ¿no? Lo que traíamos por ahí al principio, que tal vez una persona en esa misma situación la está pasando re bien y a veces nos pasa que nos encontramos con el, che, bueno, pará, no sé si quiero hacer todo sola y ahí es donde empezamos como a sentir que hay algo que se empieza a desacomodar internamente y bueno, podemos tener herramientas para gestionarlo y si no tenés herramientas para gestionarlo, nos pueden llamar a nosotras, porque ambas somos coaches, porque ambas facilitamos estos procesos en los que a raíz de esto puede ser que está trayendo Denu, ¿no? Como, bueno, me está pasando que me estoy sintiendo como muy exigida y no sé qué hacer con esto porque siento que estoy como en un bloqueo o en una situación que tal vez no estoy bloqueada, pero que el costo emocional o energético en mi cuerpo es demasiado alto y no estoy sabiendo qué hacer con esto. Entonces puede aparecer mucho esto de la exigencia, siento que nos pasa a nosotros como emprendedoras, justamente. Venimos deconstruyendo mucho, no sé, la exigencia, venimos deconstruyendo mucho ciertos parámetros que no nos han sido tan útiles, pero de repente empezamos a ver que los hemos desactivado en alguna capa, pero que cuando estamos en el emprender, en el lograr los objetivos, en posicionarnos, porque aparecen todos estos como requisitos de nuestros propios emprendimientos. Bueno, hay que comunicarlo, hay que venderlo, hay que generarle un formato. Y entonces de repente sentimos que estamos en en una exigencia que creíamos que habíamos desactivado y que de repente está ahí impecable, operando abajo y estresándonos un montón, despertando un modo de supervivencia que nos vuelve locas. Eh, y entonces, bueno, siento que son como capas, porque dicen que yo concuerdo con esta perspectiva, que vamos pasando por los mismos lugares o nos van pasando las mismas cosas en diferente capa en diferentes capas. Y entonces, bueno, para todas estas personas que son emprendedoras y que están como reconectando con esto o con esta sensación de dejarse también sostener, porque creo que una de las polaridades con las que nos hemos encontrado ha sido, eh, bueno, yo puedo con todo. Y entonces sostengo a otras, ¿no? No sé esto cómo lo vivirás vos, amiga, como mujer que sostiene a otras mujeres, pero bueno, también para no entrar como tal vez en un desgaste de estar sosteniendo a otras personas y quién sostiene a la que sostiene, poder ir como habilitando espacios internos donde puedo asegurarme mi propio sostén, donde puedo asegurar mi propia autoescucha, donde puedo asegurar que me respeto a mí antes de respetar a nadie más. Y esto también como alinearlo a, bueno, y estoy yendo a por un objetivo y estoy con guía, con determinación, con dirección, siendo que es como una danza que estamos aprendiendo. Yo particularmente facilito este tipo de transiciones y de transformaciones en anfibia,
que es este proceso que vivimos con coaching ontológico y Jansu, que es esta práctica en agua calentita que tanto conquista corazones. Trabajamos con estas cosas, ¿no? Como poder despertar el autocuidado, reconocer algunas cosas que nos pueden estar sucediendo para darnos nuestro espacio seguro y a la vez poder seguir sosteniendo con este eje y con esta dirección y con este centro, ¿no? Siento que tiene mucho que ver con la integración de lo que en nuestro código sabemos o nombramos como integrar las energías masculinas y femeninas desde un lugar sanito, ¿no? Eh, Así que bueno, la invitación es a quienes quieran explorar. Pueden encontrar en mis redes sociales, tengo Instagram, donde está, bueno, el nombre de esta cuenta, un punto de origen, pueden encontrar en Instagram y si no, acá en este video, en este canal de YouTube, también van a encontrar un poco ahí de información para quienes resuenen ahí con con estos procesos internos, para dejarse acompañar. ¿Y qué onda con Respira y Transformate, amiga? Yo quiero que también me cuentes un poquitín antes de cerrar, Gracias. por favor. Gracias ahí por abrir. Creo que, bueno, también fuera de las personas que sostienen a otras, también trabajo con muchas emprendedoras que sostienen sus negocios y a veces un equipo. Y digo, porque a veces el sostener a otros no es necesariamente porque estás en un rol como puede ser el nuestro, que somos facilitadoras y acompañantes de procesos. Y, y qué importante esto que traes para mí y es lo que en lo que ponemos todo el foco. Yo trabajo acompaño procesos de entrenamiento de planificación coherente. Entonces es como esto, todo esto que estamos mencionando, cómo lo vas practicando en tu semana a semana, cómo le podés dar un lugar sagrado en tu agenda, en tu tiempo, eso más valioso que tenemos todos como seres humanos, que es nuestro tiempo, traer ese altar sagrado que es la agenda, el altar sagrado del tiempo, y poder practicar el observarme a mí misma, el observar cuáles son mis tiempos, cuáles son mis ritmos, qué emociones me están acompañando con frecuencia, porque todo es válido. Y como decía Caro, como esto, no traemos la emoción de la alegría, del entusiasmo, de, de estar encendidas, porque generalmente las personas que están más estancadas o más trabadas no están en esas emocionalidades, o cuando están en esas emocionalidades no vienen a buscarnos para hacer el proceso, sino que generalmente son estas otras emociones las que nos estancan, las que nos limitan y las que nos hacen querer movernos de ese lugar y gestionarlas. Y en este espacio le abrimos la puerta, ¿no? Y nos atrevemos a abrirles la puerta, a mirarlas, a sentirlas, a observar qué generan en nuestro cuerpo, que en la base esto tiende a ser incómodo, pero cuando lo empezamos a practicar cada vez más rápido, cada vez más fácil, cada vez más fluido, podemos reconocerlas, podemos observarlas en nuestro cuerpo y tenemos la posibilidad de gestionarlas, que no siempre es necesario gestionarlas ya. A veces también necesitamos quedarnos ahí y darnos esos abracitos y quedarnos con esas emociones. Y también, y también eso es válido y también para eso está el espacio de acompañamiento. Entonces, ahí como siempre invitando a la observación y a que puedas practicar el validarte a vos mismo desde eso que te está sucediendo y a ver cuál es el pasito que podés dar para moverte de ahí si es lo que estás necesitando. Entonces, siempre desde este lugar de que puedas registrarte a vos mismo y validarte a vos mismo. Y por eso con el coaching ontológico trabajamos mucho con la pregunta, porque la intención no es decirte nosotras qué tenés que hacer o como esto que traía Caro al principio, como no es que las emociones nos pasen a todos por igual, ni por las mismas interpretaciones. Entonces, que vos puedas aprender a que tu escucha
personal es válida y todo lo que tengas para mencionar sobre eso es válido, es real, es tu propia verdad, eh, ahí es donde aparece este poder que llamábamos más temprano de empoderarte, porque empezás a entender y a practicar y a integrar cada vez más lo importante que es tu voz, lo que a vos te pasa, lo que vos estás sintiendo y las formas que vos puedas encontrar de gestionarla. Entonces siempre acompañando desde ese lugar, con el deseo, con la intención de que cada vez más personas aprendan a validar su propia verdad y a vincularse desde ese lugar 100% humano y, y tan así auténtico, llamémosle, ¿no? Así que Me abierto. encanta, amiga, me encanta todo lo que hemos compartido hoy. Eh, bueno, nada, siento que vamos como ahí trayendo ahí desde humildemente, siento yo, desde la propia experiencia, desde lo que hemos podido acompañar y facilitar y el auto que pasa, eh, para irlo compartiendo y trayéndolo a la mesa porque me parece que son cosas que están bastante más generalizadas de lo que creemos y entonces, bueno, ir como entrando de a una a estas formas, a estos sentires y nombrarlos. Muchas veces uno que pasó por el proceso completo, a veces simplemente trayendo un extracto o una vivencia puede ayudar a otras personas a que lo reconozcan y lo trasciendan más rápido, ¿no? Me parece que este también es el poder de la red, que la experiencia que vamos haciendo cada uno en nuestros caminos al compartirlos generalmente ayuda a que se aceleren procesos, ¿no? Así que bueno, es la propuesta, queremos seguir acá. Van a encontrar más entrevistas. Estoy asumiendo un compromiso en este momento frente a la cámara por este canal, así que bueno, sigan visitando. Vamos a seguir encontrándonos con Denu porque tenemos un montón de cosas que queremos compartir con ustedes. Visítennos en nuestros perfiles, @respira y transfórmate para encontrar todas las propuestas de Denu, @unum.origen para encontrar las de Unum. Y bueno, estamos en breve encontrándonos nuevamente. Les mandamos un beso gigante. Gracias, amiga, por estar acá, por el espacio y por esta experiencia hermosa que nos dimos el permiso de vivir. Gracias, gracias, gracias.